El tema que ahorita vamos a abordar es cardioimágenes en pediatría, experiencia en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, como ya lo mencionaban anteriormente. En este aspecto vamos a hablar no de lo que se hacía antes, sino de lo que hemos comenzado a hacer en este periodo de 2 años aproximadamente, desde que nos incorporamos y comenzamos como la planificación desde el punto de vista de protocolos para la adquisición de estudios de imagen cardíaca en niños. En este caso, vamos a abordar un poco de la estadística, ya que esta estadística es sumamente importante para que ustedes conozcan cuántos son los niños que hemos atendido en este periodo. Esta fuente son estadísticas del Departamento de Cardiología, fueron proporcionadas por el doctor Delgado, que es el jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Entonces, básicamente entre el 2018 el 2018 al 2021, el servicio de cardiología atendió un total de 1,420 niños. Estoy aclarando que solamente es ese periodo, no se ha incorporado en el 2022. Dentro de este total de niños que se han atendido, nosotros hemos apartado un porcentaje que es aproximadamente 370 niños que necesitan estudios de imagen. Estudios de imagen que pueden ser desde resonancia magnética, angio, pero esa parte ya le corresponde a cardiología porque ellos hacen esos procedimientos, y resonancia magnética, que tanto la tomografía como la resonancia ya nos corresponden a nosotros. Entonces se puede decir que equivale al 26% del total de niños que son atendidos, pero estamos hablando solo de la población de esos años, ¿verdad? Valga la aclaración. Entonces, los niños dentro de ese porcentaje, una casuística, el 55% son masculinos, un 45% son femeninos, ¿verdad? En cuanto a las patologías que nosotros atendemos, o no, mejor dicho, que necesitan estudios de imagen, estoy aclarando que esta casuísticas son de pacientes con cardiopatías congénitas que necesitan estudios de imagen. Hay muchas otras cardiopatías que tienen, podría decir que llevan los primeros lugares, que no necesariamente corresponden a nuestra casuística. Ese es del Departamento de Cardiología. Nosotros estamos hablando de niños que necesitan estudios de imagen. De ese porcentaje estamos hablando. A la cabeza, los niños que más nos refieren son niños con tetralogía de Fallot, seguidos de coartaciones aórticas, cardiopatías complejas con flujo pulmonar disminuido, conexiones venosas pulmonares anómalas supracardíacas, atresias pulmonares, comunicación intraventricular, tetralogías de Fallot con mala ventana. En esta se aclara con mala ventana porque a veces, como ya lo vamos a mencionar más adelante, el gol estándar en las cardiopatías congénitas en los niños es el ecocardiograma. Entonces, a veces la ventana no es adecuada, ya sea por en sí la fisionomía del niño, si el niño está ventilado o otras, ¿verdad? Entonces, ellos quieren abarcar más o saber más acerca de cómo están las otras estructuras, ¿verdad? Para ya completar el diagnóstico de una tetralogía de Fallot o si no es una tetralogía de Fallot. Entonces, estos pacientes nos las mandan. Entonces, atresia tricuspidias con flujos pulmonares disminuidos, estenosis pulmonar mixta, y así tenemos troncos arteriosos comunes, Fallot rosado, cardiopatías complejas con flujo pulmonar aumentado, estenosis supravalvular aórtica, anomalías de Einstein, hemitronco arterioso, doble salida del ventrículo derecho, tipo Thousand Big. Entonces, todas estas, por decirlo así, son las patologías que nos las refieren a nosotros para estudios de imagen. Ya lo mencionaban, de dónde tenemos la mayoría de las poblaciones. Como ven, la mayoría de ellas o los porcentajes que se han podido sacar vienen de San Miguel, vienen de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate.
Entonces, en cuanto a cómo se hace el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, a la cabeza es la clínica, ¿verdad? El examen físico y el ecocardiograma. Ya con el ecocardiograma, el cardiólogo comienza a establecer el diagnóstico de la posible cardiopatía del niño. Entonces, si es necesario complementar con un estudio, se manda para una angiografía, TC cardíaco o RM cardíaco. Pero este tiene sus indicaciones específicas. No es que todos los niños con cardiopatías congénitas se van a mandar a estudios de imagen. No, muchos de ellos son manejados, ya sea por procedimientos, por angiografías. Muchos de ellos son manejos nada más terapéuticos, ¿verdad? Nada tienen que ver con manejos quirúrgicos. Entonces, esos pacientes nosotros no tenemos mayor injerencia en ese caso. Entonces, por eso estos porcentajes que les he mostrado y esta cantidad de pacientes que les he mostrado son de los que necesitan estudios. Entonces, básicamente dirán que es un pequeño porcentaje, pero si estamos hablando de casi el 26% del total de niños, acuérdense que muchas veces estos niños van a necesitar no solamente un estudio de imagen, sino van a tener uno de rezo, otro de TAC, si no es, van a tener hasta 2, 3, 4, 5 estudios de imagen a posteriori, dependiendo del diagnóstico, si les hacen procedimientos quirúrgicos, por control, si no hay un funcionamiento de las anastomosis que se hacen, si hay sospecha de que no hay, que posiblemente estén tapadas estas anastomosis que hacen para que los niños puedan llevar una calidad de vida aceptable. Entonces, por eso aclaro siempre. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la RM cardíaca? Más que todo son las cardiomiopatías, las masas cardíacas y las pericárdicas, enfermedades del pericardio, enfermedades valvulares, las cardiopatías congénitas, sí, pero la RM básicamente se deja para aquellos pacientes para minimizar la dosis de radiación. Tanto nos permite evaluar siempre la anatomía, anomalías vasculares, cuantificar la función cardíaca, las complicaciones postoperatorias, ¿verdad? Como en el caso que tenemos a los niños, muchos de estos niños, como les mencionaba, cuando son sometidos a cirugías, estas cirugías llevan efectos adversos, por así decirlo, porque estamos manejando flujos. Entonces estos niños pueden tener, puede hacer una fibrosis, producir una estenosis, posteriormente una insuficiencia, o cuando hay un mal funcionamiento de los shunt, como yo los mencionaba anteriormente. En cuanto a las indicaciones de las tomografías, estas básicamente se utilizan en aquellos pacientes que no se podrían meter a un resonador, ¿verdad? Porque poseen algún material que no es compatible con el teslaje, o la imagen por artefactos metálicos que los niños puedan tener por la esternotomía no van a permitir visualizar o tener una amplia valoración de las estructuras por el artefacto. También debido a la obesidad, la claustrofobia, porque acuérdense que nosotros tenemos niños obesos. En los neonatos, pacientes más jóvenes, pues se utiliza mucho en la anatomía de las cardiopatías complejas, ¿verdad? Y sobre todo acuérdense que cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos que los niños los tenemos que sedar siempre, porque los niños por el mismo son resonadores a veces cerrados, entonces los niños se asustan, se vuelven inquietos, entonces la necesidad de anestesiarlo es imperante, no así en la tomografía como les voy a explicar les voy a explicar más adelante. Los pacientes que no, por decirlo así, que no pueden mantener la respiración durante periodos largos, como es en la resonancia. Aquí, por ejemplo, los pacientes preoperatorios para evaluar las prótesis, pacientes para evaluar calcificaciones, esto más a posteriormente, defectos de la coartación, también en la imagen, en cardiopatía de las arterias coronarias, ¿verdad? Es sumamente importante. También para visualizar otras estructuras abdominales.
En este caso, acordémonos que las cardiopatías congénitas en los niños no solamente lleva la malformación en sí del corazón, sino también del pulmón, de las estructuras abdominales. Entonces, esto nos permite extender, ¿verdad? No solamente en la evaluación, porque muchas veces estos niños, si tenemos niños con isomerismos, tenemos que ir a ver que las estructuras abdominales por decir, qué posición ocupan, para poder concluir que se trata de una dextrocardia, una levocardia, o simplemente hay un situs inverso, ¿verdad? Y si esta levo conlleva estructuras abdominales también en la misma posición, o si son isomerismos, que también saber cómo están distribuidas estas estructuras abdominales nos ayuda a saber o poder concluir con un diagnóstico, se podría decir, lo más certero posible. Entonces, vamos a empezar hablando y ustedes dirán acerca de los estudios de cardio que se hacen. Idealmente, los estudios de cardio que nosotros se tienen que hacer son estudios gatillados. Los estudios gatillados son los que se obtienen imagen del corazón al mismo tiempo que se mide su actividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que ellos van conectados a electrodos, por lo menos 3 como en electrocardiograma. Prácticamente eso es. Entonces, estos se dividen en 2 tipos, en los retrospectivos y en los prospectivos. Ahorita les estoy dando una imagen de lo que idealmente es lo que conlleva los estudios cardíacos. Los estudios retrospectivos, básicamente, ocupamos todo el ciclo cardíaco, ¿verdad? Aparte de eso, la ventaja de este estudio es que como abarcamos todo el ciclo cardíaco, nosotros en este caso solo necesitamos básicamente, mejor dicho, es ideal o lo utilizamos para aquellos niños que tienen frecuencias cardíacas arriba de los 100. Usualmente acuérdense que los niños nunca van a tener frecuencias cardíacas bajas, pero el problema que tenemos con los retrospectivos es que si utilizamos todo el ciclo cardíaco, ¿verdad? Esto aumenta el nivel de radiación y el tiempo del estudio. Y sobre todo, en este caso nos ayuda porque no importa cuánto tiene el niño de frecuencia cardíaca. Si puede tener, usualmente ellos, si son recién nacidos, sabemos que van a tener más de 100. Entonces, usualmente nosotros en estos scans nos ayuda a ver básicamente anatomía, coartaciones, interrupciones, desórdenes del tejido conectivo. Todo esto nos va a ayudar a hacer, o sea, todo este tipo de estudio nos puede ayudar a hacer varias, ¿cómo decirlo? Este tipo de estudios nos puede ayudar a hacer varios tipos de patología, por así decirlo. Entonces, aquí les muestro un electro, o lo que se ocupa, todo lo azul que ustedes ven, es se podría decir, todo el margen o todo el segmento del ciclo cardíaco que ocupamos en los estudios retrospectivos. En cambio, en los estudios prospectivos, que se usa en la mayoría que mejor dicho, que es la técnica ideal para usar en los niños y en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque es muy rápido en la adquisición, se usan dosis bajas de radiación y sobre todo la ventaja es de que podemos ocupar aún con frecuencias altas, porque en los niños nosotros no los bloqueamos. O sea, bloquear significa usar beta bloqueadores para bajar la frecuencia cardíaca. Eso no se hace. Y la ventaja que tiene este prospectivo es que sobre todo no necesitamos todo el ciclo cardíaco. Si ustedes ven en azul, son segmentos del ciclo cardíaco. Usualmente en los niños utilizamos la final de la sístole y no es como en el adulto, que tenemos que usar un 90%, un 99% ideal. No, con 45 o 50 que tengamos de ese segmento nosotros podemos
adquirir, tomar ese fragmento y poder hacer la reconstrucción posteriormente. Entonces, a grosso modo, esas son la técnica que se utiliza idealmente para hacer los estudios cardíacos, para que ustedes tengan idea, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos trabajando con niños. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los criterios ALARA. Los criterios ALARA es básicamente los criterios que rigen a nivel mundial para la exposición a la radiación tanto en los niños. ¿Qué quiere decir? Porque es importante medir y tener en cuenta la dosis de radiación. ALARA significa as long as reasonably achievable. ¿Qué quiere decir? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a hacer un estudio, tenemos que ver la forma en tratar de disminuir la dosis de radiación o la exposición a la radiación del niño, pero tratar de obtener la mejor imagen para poder hacer o poder llegar a un diagnóstico preciso. Entonces, por eso dice una dosis tan baja como sea posible y racional y razonable, pero que no nos vaya a distorsionar la imagen a modo que no podamos hacer diagnóstico porque los parámetros los hemos bajado tanto que ya no se puede diferenciar dos estructuras adyacentes. Entonces, básicamente nosotros, por eso es que ven que a veces los radiólogos andamos encima de que no, el tiempo de exposición, no, mucha radiografía, o miren, no, ya se le tomó una tomografía, porque en cardio las dosis de radiación son mayores. Usualmente van a ver las que se usan para angiografía, para SPECT, para tomografía. Entonces es el deber, no solo de nosotros, sino del médico referente, tener en cuenta que los niños son más susceptibles a la radiación, porque nosotros lo que tenemos que evitar son los efectos estocásticos. ¿Qué quiere decir? Los niños tienen más tiempo, más años para poder llegar a desarrollar alguna enfermedad secundaria a la exposición de la radiación. Porque acuérdense que la radiación no son inocuas, no es una dosis acumulativa. Esta exposición genera un cambio en el ADN, en la célula del niño. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en tratar de reducir la dosis de radiación y hacer hincapié que si se le va a mandar un estudio a un niño, como se dice, si vamos a tirar una bala, que la bala sea certera. Porque los niños, básicamente, aparte de todo lo importante, sí, llegar al diagnóstico, poderlos ayudar, es velar por su salud a futuro. Y eso implica tener que velar porque la dosis de radiación o la dosis que se expone a los niños sea la mínima necesaria para llegar a un diagnóstico. Entonces, como yo los mencionaba, ahora puedo mencionar por qué es tan ventajoso en caso del retrospectivo con el prospectivo. Básicamente es por la dosis de radiación es más baja, porque el pitch es más bajo. Usamos MAS cada vez más bajo. Aparte de eso, solo utilizamos una porción del ciclo cardíaco y eso disminuye los tiempos. Disminuir los tiempos y aparte que disminuye los tiempos de estudio, hay una mejor resolución y menor dosis de radiación. Entonces es el ideal, por así decirlo. Entonces también hago hincapié, por eso traigo a esta alusión, que es preciso que los agentes sanitarios tenemos que desarrollar medidas destinadas a minimizar el riesgo de aparición de dichos efectos, especialmente en la población más sensible, que son los niños y las mujeres fértiles o las embarazadas. También esas medidas deben implicar a los médicos que solicitan las pruebas, a los radiólogos, a los técnicos, a las autoridades sanitarias, a la industria del sector y también a la población. Los estudios de imagen no son inocuos, a diferencia de la resonancia, pero ya hablábamos que una de las desventajas con nuestros niños es que tenemos que sedarlos, ¿verdad?
Entonces, básicamente los principios físicos de tomografía, no voy a hacer mucho hincapié porque ustedes ya saben que tenemos un gantry, el cual tiene colimadores, tiene múltiples tubos en los cuales y detectores, es como rayos X, ¿verdad? Y en lo cual se introduce el paciente, conforme la mesa avanza, se van tomando imágenes desde varios puntos del área de interés. Entonces no nos vamos a quedar ahí. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que lo que nos importa de la tomografía es que emite rayos y emite radiación. Entonces nosotros tenemos que jugar con 3 parámetros, el pitch, el KB y el MA. Entonces, en este caso, por eso traigo a relucir a estos pequeños fragmentos de unos artículos que son los que nosotros nos basamos, que son guías internacionales de la Sociedad de Tomografía Cardiovascular, que es la que básicamente rige ahorita, tanto para adulto como para niño. Entonces, como aquí lo menciono, ellos aplican mucho y abogan mucho por los criterios ALARA. Y básicamente, en este caso, lo que quiero demostrar con eso, que a la hora de hacer un estudio en niños, nosotros tenemos que ver hasta los kilovoltajes. Los kilovoltajes, nosotros los manejamos, estas guías nos ayudan a que los kilovoltajes por el peso del niño, o sea, cuánto pesa el niño, tanto kilovoltaje podemos dar, tanto miliamperio podemos dar. Entonces aquí les traigo unos fragmentos en los cuales podemos ver que los protocolos están basados en el peso. Usamos usualmente 80 kb, ¿verdad? Y esto se ajusta dependiendo de cuánto pesa el niño. Si el niño pesa arriba de 70 kilos, si el niño pesa abajo de 70 kilos. O también el MA se hace por kilo de peso, de 10 a 40 MA por kilo de peso. Entonces, así nosotros básicamente vamos, como dicen, teniendo una idea de cuánto MA tiene que tener el estudio en los niños, el KB y el pitch. Entonces nosotros vamos a ir jugando con esas variables de la tomografía para tratar de minimizar la dosis de radiación, pero sin afectar la imagen, ¿verdad? Que la imagen pueda aportarnos lo necesario para llegar a hacer el diagnóstico. Entonces, esto es solo datos de los estudios cardíacos por TC. Una adquisición retrospectiva modulada emite de 8 a 9 milisíbil y una prospectiva de 2 a 3 milisíbil. En teoría nosotros tenemos que tener una exposición a 3,6, dice la literatura. O sea, de por sí nosotros todo emite radiación. Entonces, para ver ustedes comparar cuánta radiación es la que emite un solo estudio y cuánto se puede disminuir contra otro estudio. Para comparar con otros métodos diagnósticos, la angiografía convencional puede tener de 3 a 30 milisieverts. Entonces, por eso también los cardiólogos velan porque los niños que tienen indicación precisa de hacer ese estudio se hagan. Los niños que no tienen y lo podamos hacer por otro método para bajar la dosis o evitar la dosis de radiación, se hace. Y también otros de medicina nuclear, que ni, o sea, ya estamos hablando de los SPECT, que usan hasta 12.5, otros hasta 25.3 milisieverts, es mucho para un niño. Entonces, básicamente es lo que yo les decía. Nosotros estamos tratando de, mejor dicho, tratamos desde que comenzamos a hablar con los cardiólogos, con los cirujanos cardiotorácicos, acerca de cómo desde el punto de vista de radiología los podíamos ayudar, porque muchos de estos niños que van a cirugía, ellos precisan saber si, por ejemplo, si hay anastomosis, si hay otras malformaciones vasculares que ellos no vieron, las medidas, ¿verdad? En el caso de las coartaciones, de las interrupciones, cuando hay hipoplasia, cuando de la arteria pulmonar, cuando hay una tetralogía de Fallot, que otras anomalías la acompañan para que cuando ellos vayan a operar no hayan sorpresas.
y también para definir si el niño es candidato o no. Entonces, básicamente comenzamos nosotros a tratarnos de regir por guías internacionales porque los niños necesitan no inventar con ellos, sino tratar de realizar en ellos estudios con guías que ya estén aplicadas a nivel mundial y que para ellos eviten riesgos y sobre todo se pueda tener un mejor diagnóstico. Entonces, otra parte, la resonancia magnética, que no me voy a detener mucho. Saben que nosotros aquí básicamente hablamos de teslajes. Los teslajes hablamos de campos magnéticos, vea, usualmente, ¿qué es lo que hace básicamente, o en palabras más sencillas, es nuestro cuerpo está lleno de iones hidrógeno, somos ricos en iones hidrógenos que usualmente van a un lado hacia el otro, entonces ellos al entrar en contacto en un campo magnético, ellos se ordenan, ya sea en fase o en fuera de fase. Entonces, todo esto lleva consigo a que ese orden van a dar posteriores secuencias. Entonces, eso es a grosso modo para no dilatarnos en este tema. Entonces, básicamente les traje lo que nosotros hablamos de T1, hablamos de T2, de densidades, cómo se ven, cómo las vemos en la tomografía. Nosotros hablamos de unidades Hounsfield, hablamos de densidades, ¿verdad? Básicamente aquí hablamos de las UH, ¿verdad? Aquí nos basamos en cuántas UHs tiene para saber qué tipo de densidad, si es densidad hueso, densidad tejidos blandos. Entonces, tomografía, densidades. En resonancia son secuencias y estamos hablando de intensidad de señal. Entonces, en cuanto a los protocolos, cuando nosotros empezamos a hablar con el doctor y mi otro compañero, el doctor Naves, acerca de cómo podíamos hacer para realizar estudios de imagen que fueran de calidad y obviamente reportar lo que podíamos, ¿verdad? Con el tipo de protocolo que se iba a implementar. Entonces comenzamos a buscar y entonces nos dimos cuenta de que básicamente no es que sea sencillo, sino para los niños hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Entonces comenzamos a buscar guías que pudiéramos utilizar en estos niños, porque nosotros contamos con la mayoría de estas cardiopatías, ¿verdad? Los que van para imagen. Entonces comenzamos a hacer un protocolo y a tratar de aplicarlo o implementarlo acorde a lo que nosotros tenemos en el Hospital de Niños Benjamin Bloom. Entonces, básicamente, seguimos, esto les voy a decir a grosso modo para que no, nosotros comenzamos a guiarnos primero en las guías, básicamente es la preparación o las recomendaciones en el caso de los niños antes del estudio, ¿verdad? Si la sedación es o no es necesaria. Hay que aclarar que nosotros tratamos en lo posible de no utilizar la sedación, pero eso a veces es imposible, ¿verdad? Porque sabemos que los niños, pues ellos son inquietos, pero idealmente estos niños, a no ser que vayamos a estudiar arterias coronarias, que necesitemos, o sea, que el movimiento no nos vaya a dar artefacto, usualmente los niños se sedan. Pero más sin embargo, se ha demostrado y estas guías nos ayudan a implementar que, por ejemplo, en niños recién nacidos, tratamos de no aplicar la sedación porque son niños que prácticamente no son inquietos, no se van a estarse moviendo. Y los niños que, digamos, de los 3 a los 6 años, ellos usualmente se utilizan aparatos o algo para poder distraerlos a modo que se queden quietos, pero ya un niño de 4 y 5 años ya sigue órdenes y para nosotros es más fácil hacerlo juego de decirle, vas a guardar la respiración un ratito, ya. Entonces los niños, como para ellos es un juego, ellos siguen, acatan. Entonces básicamente estas guías nos permiten saber que no a todos los niños hay que sedarlos. Entonces porque de eso se trata, de minimizar todo el riesgo que implique el estudio para el niño.
Hay casos en los que sí no podemos evitar la sedación, entonces ahí sí se tienen que sedar los niños, pero idealmente es algo que tratamos en lo posible de no hacerlo. Otra cosa que nosotros cuidamos a la hora de realizar un estudio cardíaco son el calibre de los catéteres de los niños, porque ustedes dirán, a todo niño en todo niño se puede utilizar un inyector, en todo, hasta en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque se juegan con los gauge, se juegan con el caudal y con la PSI del equipo. Ustedes saben que si tienen un gauge de 24, no le van a poner presiones de 300. O sea, por eso es que la venita se rompen, se extravasa el material de contraste. Entonces son detallitos que hay que cuidar, porque en los niños es cuidar cada detalle. Los gauge, entonces básicamente nosotros nos basamos en esto y hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido extravasaciones, ¿verdad? Las que se hacen manual son todavía más controlables porque no se está llevando una presión tan grande, ¿verdad? En cuanto a dónde se ponen los catéteres, a mí siempre me preguntan, entonces yo les digo, el ideal siempre va a ser, o la confiable, siempre hablamos de la confiable para que no se equivoquen, es la región antecubital derecha. Esa también nos ayuda a minimizar los artefactos que se hacen a nivel de la subclavia, ¿verdad? Y sobre todo, es la ideal porque nos puede ayudar a que los otros accesos queden libres por si en este caso puede haber una extravasación o el niño necesita administrarse otro tipo de medicamento, se puede utilizar otra vía. En miembros inferiores también puede ser una buena localización. Yo siempre les digo cuando me dicen, pero mire doctora, solo pudimos colocarle el catéter en el piecito. Entonces yo le digo, no hay problema. Si lo ubicamos en los miembros inferiores, idealmente se hace para estudios donde los niños tienen cardiopatías como conexiones venosas anómalas. Las conexiones venosas anómalas totales pueden ser supracardíaca, infracardíaca, entonces usualmente nos ayuda a saber si son infracardíacas, a dónde es que va a conectar, hacia dónde se conecta el colector. Entonces, o sea, siempre hay una salvedad en este caso de que se puede utilizar. Solo hay que saber qué es lo que se quiere ver. Un dato muy importante y siempre hacemos hincapié con el doctor cuando nos mandan las boletas, la petición de estudio es ¿qué quieren ver? El eco, ¿qué dijo? Porque eso nos ayuda a saber cómo vamos a diseñar el estudio, porque no es algo que nosotros nos vamos a sacar de la manga. Ya les voy a mostrar que ya están las guías para cada patología, pero yo siempre les digo, cuando a veces me dicen los licenciados, es que no vemos la aorta ascendente, es que no vemos el ventrículo porque a veces tienen dextrocardia o a veces tienen un monoventrículo o a veces tienen un situs inverso, una transposición de los grandes vasos. Entonces, le digo yo, la confiable siempre va a ser el ventrículo izquierdo o la aurícula. Ahí no hay problema. Solo traten de enfocarse que eso hayamos y eso, porque usualmente nosotros necesitamos ver cómo. Perdón, nosotros cuando realizamos el estudio de cardiopatías congénitas, a veces no es necesario ver todo. Entonces, si se llenan las 4 cámaras, es todavía mejor, ¿verdad? Y sobre todo en fase angio, ¿verdad? Utilizamos fases venosas un poquito más tardadas, pero eso es para niños que tienen conexiones venosas anómalas infracardíacas, niños que están con cirugías, ya niños que se han sido operados. Entonces, en cuanto al uso de los inyectores, había otra pregunta que siempre nos rondaban, era, por ejemplo, cuando hay catéteres venosos centrales en los niños. Para colocar o hacer un angio a través del catéter venoso, idealmente cada catéter tiene que traer a qué presión es la que soporta. Pero usualmente me dirán, pero a veces no trae, o sea, siempre tiene que traer, siempre. Entonces, si ustedes no la ven, otra manera es aplicarle
el PSI más bajo. En este caso puede ser 50, ya es el tope, pero 25 es el ideal. Y si no pueden controlar la presión porque ustedes sienten que no van a poder o que no tiene esa tan baja, y para que el catéter no tenga problemas, se puede hacer manual. O sea, siempre se puede hacer un buen equipo. En cuanto a la cantidad, era otra que siempre nos decían y no había como un consenso. Ahorita con la implementación de los protocolos para imagen cardíaca, idealmente de 1 o 2 ml por kilo de material de contraste. Este se ha dejado como un estándar hasta el niño que tiene un peso de 70, que ya se toma como una dosis de adulto, que usted ya puede poner la dosis normal de material contraste de adulto. Hay otra literatura que dice que a los recién nacidos, si ustedes no tienen un inyector dual, que quiere decir que puedan poner una inyección de material de contraste después de de salino después de la contraste, entonces en este caso, ustedes lo que pueden hacer es calcularlo en 3 por kilo. A veces nos ha tocado hacer eso porque no teníamos el doble inyector y los estudios salen sumamente contrastados. Se ha estudiado que los efectos adversos son mínimos siempre y cuando el niño tenga una buena depuración, en este caso una buena creatinina, ¿verdad? Eso ayuda también. Entonces, se puede hacer estudios con catéter venosos centrales. Usted siempre, aún en los adultos, se verifica cuánta presión es la que adquiere. A cuánta presión, perdón, es la que se tiene que someter. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hacemos a grosso modo para que ustedes puedan entender. En los estudios cardíacos nosotros hablamos de estudios bifásicos, biventriculares, inyecciones, protocolos en las cuales se utiliza un shot de material de contraste y otro de salino. Y esta tiene usualmente sus indicaciones. Por ejemplo, si es un bifásico, lo utilizamos tanto para el sistema arterial como pulmonar, básicamente en aquellos niños que tienen ¿cómo se llama? Una cardiopatías mixtas, y o también lo utilizamos en base al, como le digo, todas estas dosis son en base al peso y a la superficie corporal del niño. Entonces, como van a ver, el bifásico nada más son dos inyecciones de material de contraste y de salino. Entonces, básicamente ustedes dirán, ¿por qué siempre se acompaña el salino? Porque el salino ayuda a mantener más tiempo, por así decirlo, el material de contraste y ayuda a mejorar el realce. Y si el estudio se tarda un poquito, el realce no decae. Entonces, en el caso del biventricular, que se utilizan 2 shots de material de contraste y 1 de salino, este nos ayuda mucho en las tetralogías de Fallot o después de hacer procedimientos de corrección de la tetralogía de Fallot, porque a veces esos niños son sometidos hasta 2, 3 cirugías posteriores. Entonces nosotros necesitamos realzar no solamente la parte arterial, sino la parte venosa. Necesitamos ver cómo están las venas, necesitamos ver cómo están las arterias pulmonares, necesitamos ver cómo está la aorta. Entonces esto, cada shot que se tira nos ayuda a mantener, y sobre todo acuérdense que estos niños dentro de la cirugía se hacen anastomosis, que aquí las podemos ver de una forma muy adecuada. En el caso de el protocolo de 2 fases de venosa, prácticamente estamos hablando de, ya son fases venosas tempranas, se podría decir, y lo que aquí se hace básicamente son los niños que tienen, ¿cómo decirlo? Que niños que tenemos con un solo ventrículo, y también en niños con conexiones venosas anómalas totales o posterior a cirugías, que nos ayudan a ver cómo están los chon, por así decirlo. Entonces, básicamente, estos son pausas venosas que se hacen de contraste. Se tira el primero, se deja unos segundos, posteriormente se sigue el contraste y el salino, y esto posteriormente nos va a ir realzando, porque acuérdense que los niños hacen colaterales. O sea, la naturaleza es tan sabia que estos niños hacen colaterales para tratar de llevar un funcionamiento cardíaco adecuado que les permita, ¿verdad?, tratar de hacer
lo mínimo, llevar una vida lo más normal posible, aunque lastimosamente no pueden llevarlo por las cardiopatías que ellos tienen. Perdón. Los protocolos tienen patología, hay protocolos específicos. En este caso tenemos protocolos para anomalías arteriales torácicas, para anomalías del arco aórtico, para anillos vasculares, que los vemos muy frecuentes, ¿verdad? Para anomalías del techo aórtico, en estas de las coartaciones, anomalías de las arterias pulmonares, con las coartaciones, con con las hipoplasias, con las ausencias, con las atresias, las anomalías de las venas pulmonares, con las conexiones venosas anómalas, las anomalías venosas sistémicas, como yo les mencionaba, estos niños hacen muchas colaterales también de las venas pulmonares. Imagen, ¿verdad?, de los pacientes con anomalías a nivel de las arterias coronarias, tetralogía de Fallot, tenemos protocolos específicos para esos, la transposición de las grandes arterias, transposiciones complejas, pacientes con unas cardiopatías de un solo ventrículo. Entonces, básicamente para que entiendan de que la complejidad de los estudios cardíacos implica tener en cuenta muchas cosas. Preparar al niño, evitar una sedación innecesaria, bajar las dosis de radiación, ver qué tipo de patología tiene el niño, tratar de ver qué es el protocolo más adecuado para este niño, si tiene un monoventrículo, si tiene una tetralogía de Fallot, si tiene una coartación aórtica, si tiene una interrupción del arco aórtico, si tiene un anillo vascular, no siempre se hace lo mismo. Si el niño está operado, ya vimos que se utilizan, ya sea, ustedes les damos un bifásico, un trifásico, puede ser un venoso, y así. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como departamento de radiología, desde que comenzamos a protocolizar los estudios de cardíacos, valga la aclaración que ahorita no estamos haciendo gatillados como tal, pero pronto los vamos a comenzar a hacer. Estos estudios se hacen básicamente angios. Lo que hacemos es puro morfológico, ¿verdad? Siempre se siguen los mismos protocolos, ¿verdad? Y hasta ahorita hemos obtenido unas imágenes que pues consideramos y en discusión con los cardiotorácicos y con los cardiólogos, pues se ha mejorado tanto en la imagen y en dar o poner en el reporte lo que ellos necesitan. Entonces, es algo que a nosotros nos llena de satisfacción porque se ha podido hacer. Ahorita solo se hacen puramente no gatillados, se podría decir que son estudios angios nada más, pero con esto desde hace 2 años se han hecho aproximadamente 155 estudios con este protocolo. Con estos protocolos que se han tratado de mantener pese a que no se hace un estudio gatillado. Pero la desventaja que tenemos ahorita, lo único sería el impasse de sedar a los niños, ¿verdad? Por el movimiento, es lo único, porque a un mayor número de cortes, los estudios gatillados se hacen en tomografías de 64 para arriba. Entonces, a nosotros nos toca hacer no gatillados, más sin embargo, tratamos de regirnos siempre por las guías para minimizar la dosis de radiación, que hemos visto que de 7, 9 hemos bajado hasta 28, lo cual es aceptable al momento, ¿verdad? Pero tratamos de 28, de 2.8, perdón. Entonces, hemos visto eso de poder mejorar el hecho de bajar la dosis de radiación, tratar de implementar protocolos adecuados para los niños, las reconstrucciones, ¿verdad? A dar un reporte adecuado, sobre todo siguiendo también los estándares internacionales y con ayuda obviamente de los cardiólogos y de los cirujanos, porque en cuanto a la imagen,
somos parte de, o sea, como radiología nuestro papel es solventar la duda que tiene el médico tratante. En este caso, gracias a Dios, tenemos una muy buena comunicación tanto con los cirujanos como los cardiólogos, que siempre están prestos a ayudarnos, o sea, no a veces nos quedamos horas reconstruyendo, porque eso hay que tomar en cuenta, que es reconstruir y leer un estudio cardíaco lleva tiempo. O sea, no es un estudio que se haga rápido, no es un estudio que se lea rápido y no es un estudio que se reconstruya rápido. Porque a veces necesitamos más información, porque a veces la información que se refiere es muy poca. Entonces aquí es donde vale tener buena comunicación con los médicos que nos refieren, en este caso los cardiólogos, porque el fin nuestro es ayudarlos a ellos para que ellos puedan tener una ventana más amplia para poder ayudar al niño, para llegar a la mejor resolución de cuánto, qué necesita el niño, qué podemos hacer por el niño para mejorarle la calidad de vida. Y esto hemos visto que mejora el diagnóstico y planeamiento quirúrgico, porque si no se hace un buen estudio de imagen, ellos no tienen armas como planear la cirugía. Entonces, ustedes dirán, son pocos pacientes, 370, pero la verdad, estos pacientes se benefician en gran forma porque estos lastimosamente afuera, estos estudios son caros. Pongan que a estos niños se les tiene que hacer 2 estudios. Ahí son casi $1,000. Son casi $370,000. Esos niños a veces necesitan 2, 3, 4, 5 estudios más. Estamos hablando de más de $500,000, ¿verdad? Dinero que no se tiene. Entonces, desde que se comenzó a implementar esto, hemos venido haciendo varios estudios. Primero hacíamos 1, después 2, después 3, y ha ido aumentando la cuota. Entonces, como le decimos, lo importante es ahorita saber que se están tratando de mantener los estándares internacionales. Se puede hacer un estudio, como les aclaro, no es gatillado, pero ya pronto lo haremos. Y en el caso de la resonancia magnética, muchos dirán, entonces no se hace. La resonancia magnética se necesita un teslaje arriba de 1.5 por los software. Idealmente los niños, como les digo, es funcional, cosa que no se hace con la tomografía, que es un poquito más morfológica. Entonces, esto les traigo algunas imágenes, ¿verdad?, de las reconstrucciones que hacemos. El que está a la derecha es un niño con una hipoplasia de la válvula de una atresia de la válvula pulmonar. Las reconstrucciones que se hacen coronales, que está a la derecha, que pueden ayudar. Otras reconstrucciones que les traigo es esta, el que está a su izquierda, es una conexión venosa anómala total infracardíaca, donde vemos en la parte posterior una vena vertical, una vena cava superior derecha y un colector donde las venas pulmonares llegan hacia él y baja hasta comunicarse con la vena cava inferior. En la parte derecha vemos un ducto arterioso persistente, sumamente elongado y con diámetro grande, lo que implica también un problema para los niños, ¿verdad? Estas son reconstrucciones. Otras reconstrucciones que les traigo es el que está a su izquierda, la primera también tiene una hipoplasia de la arteria pulmonar izquierda, tiene una atresia pulmonar. En los dos de a la derecha es un caso muy interesante, la verdad que también uno de los que nos sentimos muy satisfechos, porque este niño tiene esa imagen donde dice aneurisma, un aneurisma del ventrículo izquierdo. Entonces las reconstrucciones nos ayudaron a saber de dónde depende, si no contacta o básicamente no es parte de la aurícula derecha para el planeamiento quirúrgico. Entonces este niño, primero Dios, va a ser operado, ¿verdad?, con ayuda de cirujanos que se interesaron en el caso, y gracias a Dios pues no mostraron mayor, se podría decir, en cuanto a la imagen.
Entonces, aquí a grosso modo les traemos como también hemos cambiado lo que es la solicitud del estudio, haciendo hincapié en las cosas que se necesitan saber, ¿verdad? La creatinina, el peso, la talla es importantísimo en los niños, si es alergia, si ha tenido cirugías previas, ¿verdad? Y las fechas, ¿por qué? Porque en el reporte, idealmente, este reporte nosotros tenemos que poner el peso, la talla, la dosis de radiación que se utilizó, que es la mínima. Seguimos un esquema que está basado también en estándares internacionales y obviamente conforme también nuestro médico cardiólogo o cirujano quiere saber, ¿verdad? Porque ellos también se basan ¿cómo se llama? En guías internacionales o sobre todo para saber, en los niños utilizamos algo que se llama el Z-score. El Z-score es lo que nos ayuda, por eso es importante saber del peso y la talla, nos ayuda a saber si los parámetros que nosotros estamos evaluando están dentro de un rango normal para la edad y peso del niño o entran en una dilatación o en una atresia o hipoplasia de las estructuras. Entonces, básicamente esto es a grosso modo lo que estamos haciendo ahorita.